Sí, señor presidente. Primero hay que destacar que esta sesión se da en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Nos sesionamos hace un mes y medio, a pesar que insistimos reiteradas veces de nuestro bloque de que la legislatura tenía que seguir funcionando, no por capricho, sino para discutir las políticas sanitarias para enfrentar esta situación. Sin embargo, se negaron a que funcione la legislatura. En contrapartida, las decisiones se concentran cada vez más en el Ejecutivo, como si fuera un rey, el gobernador, y con su séquito de ministros deciden todo y gobiernan con decretos. No es que siempre criticamos, sino que hubo propuestas. El Frente Izquierda presentó una decena de proyectos y como hace un momento propusimos que se traten ahora y quedó claro, la intención es siempre que se discuta lo que diga el gobernador. Pero como queda en evidencia, siempre se trata a la legislatura como si fuera una escribanía. No se puede discutir otra cosa que no sea lo que diga el Ejecutivo, ni las propuestas de las otras fuerzas políticas, ni siquiera que esté la agenda del pueblo trabajador en esta sesión. Es así que nos quieren llevar a discutir en esta sesión endeudamiento o nada, endeudamiento o no pagar los sueldos de los trabajadores estatales. Seguro ese va a ser el argumento de muchos diputados del oficialismo. Cuando vino el otro día a la legislatura, el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, dejó en claro la inconsistencia del informe de la situación económica y del stock de deuda. Y hoy quieren que aprobemos una ampliación del financiamiento a 6.000 millones de pesos. La inconsistencia es tal que ni siquiera pudo el ministro responder sus propios informes que dio en el COE. Cuando nos referimos al déficit que tiene la provincia de 1.300 millones, nosotros en ese momento le consultamos en base a informes del Ministerio de Hacienda del 2019, porque sabe usted que en concepto de sueldos se pagan 2.500 millones de pesos por mes en los sueldos de los trabajadores empleados públicos. Ahora el ministro en el informe del COE dice que se pagan 3.800 en el 2020. Hay una diferencia del más del 50%. Y esto no lo pudo explicar el ministro porque no hubieron paritarias en ese porcentaje para los trabajadores. No hubo paritarias. ¿Dónde está el déficit? Los números no cierran. Hay algo raro en este déficit. ¿A dónde va a ir el dinero del endeudamiento? No queda claro. Lo que sí, en el informe que hizo en el COE el ministro, lo que figuraban clarito, los subsidios a los empresarios del transporte público. Eso mismo que hoy siguen extorsionando a los trabajadores en no pagarle su sueldo. También los subsidios a EGESA, otra empresa que ha venido ganando todo este tiempo con los tarifazos. Y los que están detrás del emprendimiento de Cauchari, ¿no? Pero, a ver, hay que terminar con estos tipos que siempre vienen ganando y sin embargo viven de la teta del Estado. Hay que estatizar los servicios públicos, el servicio de energía eléctrica bajo control de los trabajadores, hay que estatizar el transporte público. Es de la única manera de terminar con todos estos empresarios que viven de la teta del Estado y que parece que el endeudamiento va a seguir para seguir aguantándolos. A ver, ¿es endeudamiento o nada? Siempre se nos dijo que no hay plata. No hay plata para los sueldos, no hay plata para el pase a planta permanente, para el presupuesto de salud, educación. Eso se justificó siempre para tomar deudas. Antes, todos nos decían que se pagaba con Cauchari. Ahora que no funciona, ¿qué nos van a decir? Ahora, este nuevo endeudamiento, cuando le preguntamos al ministro de Hacienda cómo se paga, porque los préstamos te dan, pero después ¿cómo lo pagas? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Veremos después. No solamente es poco serio, sino irresponsable.
Pero este nuevo endeudamiento no se cayó de la brillante cabeza del señor gobernador. Esto es sarcasmo, ¿no? Sino que es una propuesta del gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, del PJ, del Frente de Todos. Ojo, ¿no? Hace una semana el gobierno nacional pagó, en concepto de deuda externa, los buitres, como se dice, un monto 9 veces mayores de lo que el gobierno nacional dio de aumento extraordinario por la pandemia. Ahí se ve cuáles son las prioridades del gobierno nacional y también del gobierno provincial. Es decir, no es que no hay otra salida, no es que endeudamiento o nada, sino que la plata hay. ¿Sabe qué, señor presidente? La tienen ellos, los grandes empresarios, los ricos, los que ganaron todo este tiempo. Desde el Frente de Izquierda venimos insistiendo, como lo presentamos en el Congreso de la Nación, en la legislatura, la necesidad de impuestos extraordinarios a las grandes riquezas, a los que ganaron todo este tiempo, a los que ganaron con la especulación financiera, con inflación. Así también planteamos de hacer un desconocimiento soberano de la deuda externa y dejar de pagarla. Planteamos y le hicimos esta propuesta, ¿no?, al ministro de Hacienda, si solo volveríamos a la alícuota de ingresos brutos del 2017, previo al pacto fiscal con Macri, con impuestos a los ingenios Ledesma, La Esperanza, La Mendieta y a las mineras, se podría recaudar más de 1.600 millones de pesos, algo que podría cubrir el déficit que el ministro mismo nos decía. Para dar otro ejemplo, la revista Forbes da un informe sobre la fortuna de una familia jujeña, la familia Blaquier, dueña del ingenio Ledesma, que le da más de 550 millones de dólares. Si se aplicaría impuestos extraordinarios a las ganancias, como plantea el Frente de Izquierda, un 10%, se podría recaudar de Ledesma nada más 3.600 millones de pesos. Mucho más de lo que la provincia quiere pedir como préstamo a la nación. Y me hago referencia a la empresa Ledesma porque hace unos días definió esta empresa reducir el 30% de los sueldos de los trabajadores papeleros, a pesar de que ya están pidiendo auxilio financiero al Estado, ¿no?, para cubrir los sueldos. Esta empresa facturó en todo el 2019 20.000 millones de pesos. Sus ganancias operativas el año pasado aumentaron el 128%. Estos son los empresarios ricos, los que nosotros decimos miserables, que despiden, suspenden, rebajan los sueldos de los trabajadores, como Techim, como la familia Roca y tantos otros empresarios que no tienen escrúpulos. Es decir, no se trata de tomar deuda que después pagará el pueblo jujeño o nada, sino se trata de que el gobierno no quiere tocar las ganancias de los ricos, pero sí meterle la mano en el bolsillo al pueblo trabajador. Este gobierno, los diputados que aprueben del oficialismo este proyecto, quedará para todos los jujeños como los fieles representantes de los ricos, de los grandes empresarios. Quieren que la crisis generada por la pandemia caiga sobre la espalda de los trabajadores. Por el contrario, nosotros sostenemos que los trabajadores, como planteamos del Frente de Izquierda, deben imponer una salida para que la crisis la paguen ellos, los grandes empresarios, los capitalistas. Nada más, señor presidente.